Muy bien. Bueno, estábamos viendo conceptos generales antes de entrar con los modelos matemáticos o los defectos, que sería el siguiente tema. Eh, entonces, continuando, lo último que habíamos visto es un poco de eh, historia muy general, ¿no? De la evolución de la termoluminiscencia. Comentamos que las aplicaciones han sido lo que ha promovido el interés en desarrollo de materiales termoluminiscentes, particularmente las aplicaciones de la termoluminiscencia para dosimetría y para fechado. Más que nada, esas dos aplicaciones y también de mucha importancia el estudio de defectos en sólidos. Eh, las dos primeras son, digamos, ciencias muy aplicadas, ¿no? O ramas muy aplicadas en las que se utiliza la termoluminiscencia, y el estudio de los defectos en sólidos ya sería una parte en donde se utiliza a nivel fundamental, ¿no? Para el entendimiento de los fenómenos. Eh, en una primera etapa, cuando apenas empezaban las exploraciones espaciales, de los primeros materiales termoluminiscentes que se estudiaron, se probaron para detectar ultravioleta de alta energía y rayos X, pues a distancias grandes sobre la superficie de la Tierra, de hecho incluso en la interfase o por fuera de la atmósfera terrestre, ¿no? Y después se desarrolló también la medicina nuclear, y ya se tenía desde el principio del siglo el conocimiento de la radiactividad, las aplicaciones de los rayos X, y entonces cuando se vieron los efectos biológicos nocivos que puede generar la radiación sobre los organismos vivos, en particular sobre el ser humano, empezó a haber más interés en la búsqueda de dosímetros. O sea, cuando nos referimos a dosímetros, pues son materiales que nos permitan detectar los niveles de radiación a los que estamos exponiéndonos, o que estamos exponiendo un determinado lugar o algún tejido, ¿no? O algún material. Eh, y se fueron desarrollando pues diferentes materiales. En la historia de los dosímetros termoluminiscentes no han sido los únicos dosímetros que se han probado. Eh, Se pensó en algún tiempo que las películas delgadas de algunos materiales podrían servir como dosímetros, y de hecho sí se puede utilizar el cambio que se observa en la absorción óptica de algunas películas delgadas al ser expuestas a radiación. Se puede cuantificar ese cambio y entonces se puede usar como un método de dosimetría, ¿no? O sea que eh, ahí básicamente el efecto es medir el espectro de absorción de una película delgada, eh, y luego exponer la radiación y ver qué tanto cambian. Se tendría que calibrar ese cambio. Uno de los defectos de las películas delgadas es que son de un solo uso, ¿no? O sea, no se puede restaurar la película delgada a su estado original. A diferencia de los dosímetros termoluminiscentes, que los puedo utilizar, los irradio, mido y los puedo restaurar. Bueno, es una de las características deseables de un dosímetro termoluminiscente, ¿no? Los comerciales, pues sí satisfacen ese requisito. Eh, en los años de 1950, el grupo de Daniels propuso por primera vez el uso de la termoluminiscencia como técnica dosimétrica, y entonces ya de ahí en adelante ya fue aceptada como una técnica dosimétrica. Y en la siguiente década se inició la serie de conferencias sobre dosimetría de estado sólido, que hasta la fecha se sigue realizando cada 3 años. Es una conferencia internacional itinerante, ¿no? Se da cada año en diferentes países. Y, y bueno, eh, en esas conferencias hay un buen número de trabajos. Generalmente los ProSIDEN llenan 2 volúmenes de revistas, pero de un buen volumen cada tomo, ¿no? De contenido. Y pues son, digamos, como memorias de los avances que se van teniendo eh, a nivel internacional en esta área. Eh,
ahí se puede seguir la historia de cómo ha evolucionado esto instrumentalmente, ¿no? O sea, desde las primeras conferencias, las mediciones eran, digamos, en equipos manuales y ahora ya se utilizan equipos automatizados. Eh, Ahí hay ventajas y desventajas, ¿no? Eh, los equipos automatizados pues empezaron a, digamos, a fabricar para hacer trabajo de rutina, principalmente en el caso del equipo como el Rizo. Fue un equipo diseñado originalmente para fechado, aunque ya después se empezó a utilizar para dosimetría. Eh, A veces se cuestiona esto de los equipos automatizados y qué tan confiables son, pero se han hecho estudios y se han publicado resultados en revistas serias y se ha comprobado que el equipo en particular, el Rizo, pues es un equipo con buenas características y confiable para caracterizar un material como dosímetro, ¿no? Eh, Esto de la confiabilidad o qué tanto podemos confiar en lo que caracterizamos tiene que ver con la reproducibilidad de las condiciones en que el equipo mide, ¿no? Entonces, ya se han hecho estudios, hay publicaciones sobre la fiabilidad del Rizón. En el caso de los equipos manuales está más establecido que son sistemas muy robustos, pero ahí los errores o las fluctuaciones en las mediciones a veces tienen que ver más con, digamos, factores humanos, porque cada etapa de la termoluminiscencia pues se realiza por separado. Muchas veces se tienen que acceder a fuentes externas que no están a veces en el mismo laboratorio donde está el equipo de medición de TL, y entonces en todo el proceso en que el material se va a irradiar y luego se lleva al equipo, a veces pues lo afectan factores ambientales como la temperatura o incluso la luz. Eh, Otras veces tiene que ver con la precisión con que se estima la dosis a la que se expone el material. Eh, Muchas fuentes gamas tienen actividad muy alta, entonces los tiempos que se tiene que exponer la muestra para las dosis utilizadas en termoluminiscencia son tiempos muy cortos. Entre más corto sea el tiempo, pues hay más error en la medición porque eh, en las fuentes gamas eh, lo que se hace es que la muestra se mete en una cámara, pero la muestra empieza a ser irradiada desde antes de que vaya a ser colocada, desde antes de que quede colocada en la posición donde está siendo irradiada, ¿no? Y entonces entran ahí factores que hacen variar la dosis, que es el tiempo que tardan desde que el material empieza a ser irradiado en el trayecto hasta que se deposita en la posición donde se deja irradiar, y luego la segunda parte cuando la muestra se retira, ¿no? Y bueno, entonces todos esos factores son importantes. Nosotros reducimos digamos, esas variabilidades de las mediciones con el utilizar este equipo automatizado, ¿no? Bueno, entonces, eh, entrando ya un poco más en materia poco a poco, la termoluminiscencia es un fenómeno térmicamente estimulado, pero también es un fenómeno luminiscente. En general, la luminiscencia es la emisión de luz de un material. Eh, las características generales de esta emisión que la distinguen de otros fenómenos donde se emite luz como la incandescencia, es que la luminiscencia resulta de la emisión de luz de un material que proviene de que el material se está relajando o está volviendo a su estado base después de haber absorbido energía por haber estado expuesto a algún tipo de excitación. En termoluminiscencia, la excitación a la que exponemos el material es radiación ionizante. En los experimentos que ustedes hacen de termoluminiscencia excitan con una fuente de rayos beta, ¿no? O partículas beta. Y luego, cuando calientan al material,
lo estimulan para que se relaje y regrese al estado base, y al regresar al estado base devuelve la energía que había almacenado por haber estado expuesto a radiación en forma de luz. Ahora, ¿esa luz de dónde proviene? Hay que recordar que si pensamos en átomos individuales, los átomos tienen diferentes niveles electrónicos, entonces podemos excitar los electrones de un átomo y cuando se desexcitan los electrones emiten luz. En el sólido básicamente es este fenómeno pero colectivo. Cuando exponemos algún material a alguna fuente de excitación como radiación ionizante, excitamos colectivamente el sistema electrónico del sólido. No es que se excite en el mismo sentido de un átomo individual, de que todos los electrones de cierto nivel van a subir a otro, sino que en el sólido está el concepto de bandas de energía. Y entonces esos niveles colectivos son lo que, digamos, se excitaría, ¿no? Habría, al exponer a radiación o alguna fuente general de excitación al sólido, los electrones que están en la banda de valencia, bueno, una parte de ellos puede excitarse, ir a la banda de conducción temporalmente y luego quedar atrapado en estados dentro del gap, que normalmente estarían desocupados. Vamos a ver que para la existencia de esos niveles juega un papel importante lo que conocemos como defectos, que sería cualquier desviación de la estructura perfecta de un sólido cristalino. Bueno, entonces la luminiscencia no puede ocurrir si antes no existe la excitación previa, ¿no? Porque la excitación es la fuente de la energía. Y luego hay mecanismos de relajación. En la termoluminiscencia, esa relajación se estimula mediante calor. Okay, entonces, la fosforescencia se conoce desde hace siglos, pero los mecanismos se empiezan a entender hasta hace poco, ¿no? Los materiales que tienen esta característica de presentar luminiscencia, nosotros lo vamos a conocer como materiales fósforos. El nombre proviene precisamente de fósforo, por la fosforescencia, pero no tiene que ver con que tengan en su composición al elemento fósforo. Y bueno, esta emisión que presentan algunos sólidos tiene lugar después de haber sido expuestos a algún tipo de excitación. Nosotros nos enfocamos en los sólidos, pero la luminiscencia puede presentarse también en materiales orgánicos. Vamos a ver que también se presenta incluso en seres vivos, ¿no? En biológico. Pero nosotros nos enfocamos para estudiar este fenómeno en sólidos, ¿no? Este fenómeno de luminiscencia, como les decía, está relacionado con la presencia de defectos o impurezas que tiene el material. Estos defectos, que pueden ser defectos estructurales o impurezas que capta el material, se pueden dar desde el momento en que el material se forma, ya sea en el laboratorio o en la naturaleza. Hay materiales como el ópalo, por ejemplo, que dependiendo del lugar del planeta o de las minas de donde provenga, tiene diferentes características porque tiene diferentes impurezas y entonces tenemos ópalos de diferentes colores. El diamante también es de forma natural, pero puede tener diferentes características dependiendo de las minas de donde provienen. Estos, digamos, las impurezas que dan lugar a la luminiscencia se conocen como activadores. Ustedes pueden poner activadores en un material sintético en el laboratorio, diseñado por ustedes, ¿no? Expresamente. Hay muchos fósforos naturales, sin embargo,
La idea de sintetizar es porque al sintetizarlo uno tiene control de lo que quiere, lo puede modificar si quiere que alguna propiedad varíe y, y además en el caso de los materiales naturales puede haber problemas con la reproducibilidad, no la reusabilidad, porque suelen ser materiales muy estables si lo utilizo varias veces, sino que si quiero otro material que tenga exactamente las mismas propiedades, pues eso ya es más difícil. Por eso, aunque haya excelentes fósforos naturales que nos provee ya la naturaleza, eh, lo que se busca es hacerlos en el laboratorio para tener más control. Ustedes pueden ver en la literatura que se han caracterizado termoluminiscentemente muchos fósforos naturales. Incluso se analizan sus propiedades dosimétricas y se comportan muy bien. No se han establecido como dosímetro precisamente por este problema de que pues, son los materiales que se obtienen de forma natural. No tengo garantía de que voy a tener tantos como yo quiera en caso de que quisiera establecerlos como dosímetros comerciales. La clasificación de los fenómenos luminiscentes. En general, hablamos de fenómeno luminiscente cuando se cumplen esas condiciones. Hubo una fuente de excitación y posteriormente ocurre la emisión de luz, y esa es la luminiscencia. La luminiscencia recibe diferentes nombres dependiendo de la fuente de excitación. Y entonces, si clasificamos los fenómenos luminiscentes de acuerdo a la fuente de excitación, que sería cómo adquieren la energía que almacenan parcialmente y después devuelven en forma de luz, podemos clasificar fenómenos luminiscentes como se muestra en esta tabla. Tenemos en la primera columna el nombre del fenómeno luminiscente y en la segunda la fuente de excitación que lo produce. Y entonces tenemos la bioluminiscencia, que son reacciones químicas, pero en seres vivos, ¿no? Bueno, cuando hablo de seres vivos me refiero, puede ser animal, puede ser incluso una planta, ¿no? La bioluminiscencia realmente es quimioluminiscencia, también podemos decir, pero en organismos biológicos, ¿no? La catodoluminiscencia es cuando tenemos como fuente de excitación rayos catódicos. Luego la quimioluminiscencia es energía de reacciones químicas, que es decir, la bioluminiscencia sería un caso particular de quimioluminiscencia. Luego tenemos la electroluminiscencia, donde la energía se adquiere por excitación de campos eléctricos. En particular la electroluminiscencia pues tiene muchas aplicaciones en dispositivos electrónicos, ¿no? Tal vez el dispositivo electrónico, bueno, que estamos utilizando, pues utiliza de hecho este tipo de luminiscencia, ¿no? La electroluminiscencia, las televisiones, las pantallas. Tenemos también la fotoluminiscencia. En la fotoluminiscencia la excitación es con fotones en el rango óptico. Recuerden que tenemos fotones tanto en el visible como en el no visible, la región que no vemos. Cuando hablamos de fotones ópticos nos referimos a la parte visible, al infrarrojo cercano y al ultravioleta también, ¿no? Podemos considerarlo ahí. Tenemos piezoluminiscencia, que sería por presión. Para que se observe este fenómeno, generalmente las presiones tienen que ser al menos del orden de 10 toneladas sobre metro cuadrado. ¿Alguna vez, bueno, ustedes en el proceso que siguen para sintetizar sus muestras, en una de las etapas aplican presión? Entonces, algunos de ustedes puede ser que puedan observar una curva de brillo inmediatamente después de aplicar presión al material, antes de que lo irradien. Esa podría ser un ejemplo de piezoluminiscencia, una luminiscencia
en donde la excitación es por presión. Algunos materiales de forma espontánea pueden emitir la luz inmediatamente después de la presión, aunque no tengan ningún estímulo adicional, ¿no? Solo al estar expuestos al ambiente. Otra clasificación de la luminiscencia es la triboluminiscencia, cuando se produce por fricción. Luego tenemos la radioluminiscencia, donde la excitación es por radiación ionizante. Noten que la termoluminiscencia sería un caso particular de radioluminiscencia también, y de hecho uno de los nombres que ha recibido históricamente la termoluminiscencia es radiotermoluminiscencia. Tenemos la sonoluminiscencia, cuando la excitación es por onda de sonido, y la fluorescencia y la fosforescencia, que aquí están en el mismo cuadro. Vamos a ver en la siguiente lámina por qué. Pueden generarse tanto por radiación ionizante, por luz ultravioleta o por luz visible. Noten que aquí están juntas fluorescencia y fosforescencia, y hay varias fuentes. En realidad es porque la fluorescencia y la fosforescencia es otra forma de clasificar los fenómenos luminiscentes. Bueno, aquí sobre la bioluminiscencia puse una liga de un video corto de donde se puede observar, por ejemplo, en playas, ¿no? Hay algunas playas, incluyendo aquí en México, creo que en México hay 5, que ha salido en algunas televisoras reportajes sobre la observación de bioluminiscencia en playas mexicanas. Creo que el video, no sé si es de la CNN el que puse, o de otra parte. Pero bueno, si ustedes ponen luminiscencia en México, va a aparecer la información sobre playas bioluminiscentes en México. Es decir, que cuando oscurece en la noche, pueden ver luces en el agua, ¿no?, del mar, si hay oscuridad total. Bueno, de hecho aquí está la liga. Voy a hacer aquí... Voy a tratar de compartirles este video. Es un video corto. ¿Ya han visto este fenómeno en las playas mexicanas? ¿O lo habían escuchado? Podemos hacer clic. Sí, lo que pasa es que voy a abrir otra ventana para compartirles también el audio, porque creo que si me voy así directamente, no se va a captar bien el sonido. Voy a dejar esta presentación para compartir la ventana donde quede el video. A ver, porque no sé si aquí se va a captar bien el video. Bueno, vamos a hacer la prueba. Sí. Ahí está cargando. No, va a abrir va a abrir el navegador. Entonces, mejor lo que voy a hacer es copiar la liga. Bueno, ya le voy a abrir ahí, ¿no?
Si abrió en un navegador, voy a compartir la ventana del navegador. Me dicen si están viendo ya la ventana del navegador. Sí, doctor, ya se está viendo. Muy Ya bien. se ve. Aunque lo que no sé si el sonido aquí lo va a captar directamente de la ventana o si toma el ruido ambiental, me dicen, ¿no? Para saber, porque creo que hay otra opción también. ¿Sí escuchan el audio? No, no se escucha. Me había desconectado. No sé si alcanzaron a escuchar el audio del video. ¿Siguen viendo el video? Sí, se sigue viendo el video. Ok, es que como que me cortó, pero siguió funcionando entonces esa parte. ¿El audio del video se escucha claro o se escucha como externo? Ok. Pues yo aquí no lo estoy escuchando, no sé. Yo tampoco Perdón. escucho. No se Pero escucha. No se escucha, pero en la presentación le podemos hacer clic al link y ya nos abre en el navegador de nosotros. Ok, pero quería probar si se transmitía el sonido directo de lo que es en sí el video o si capta desde fuera como cuando estamos hablando. Ahí va, me dicen cómo se escucha, ¿eh? Doctor, ¿tiene puesto audífonos?
¿Cómo recibieron el audio? Yo no escuché. ¿No? Ah, ok, entonces tal vez estaba muy, pero tampoco escuchó como de externo. No, tenía puesto audífonos, doctor. Sí. Por eso no, a lo mejor no se escuchó como externo. Ah, ok. Ah, muy bien. Entonces, esa era una de las pruebas que quería hacer. Entonces, resulta que, a ver, em, sí, es que hay otra opción de compartir, que debe ser, a ver, ventana. Aquí ya no va a encontrarlo, ya lo cerré. Ok. Me dice que ya no encontró la ventana, porque ya cerré el video. Pero nada más para hacer la prueba, porque creo que hay una opción de compartir. No me da la opción de que tome el sonido del video en sí, ¿no? A lo mejor sí lo descarga, pero no sabría decir. Ah, sí, es que digamos, digamos, plataformas que sí permiten, como el StreamYard, que sí permite que le dice uno que tome el sonido directo del video, no del micrófono. Pero bueno, entonces aquí voy a cargar otra vez la presentación. Sí, yo creo que tiene que ser el archivo del video, pero no, pero hay aplicaciones que si toman, aunque sea un archivo compartido de internet, eh, que dan la opción de que se tome el sonido directo del video. Bueno, entonces estamos aquí. Bueno, estos son ejemplos de bioluminiscentes. No sé si recuerdan algún otro ejemplo así digamos, cotidianamente en algún fenómeno luminiscente, ¿no? Ya sea que se aproveche en algún campo específico o meramente comercial, ¿no? Por ejemplo, estos tenis que les ponen unas lucecitas a veces que se activan mientras van ustedes caminando, ¿no? Yo me acuerdo, pero de algo vivo, no sé, creo que eran unos pulpos o algo así en Australia. Ah, ok, eran pulpos luminiscentes. Sí, Ah, eso no lo he visto. ¿Cómo es? creo que sí es así. Voy a ver si encuentro algo. Ah, ok. Mm. Sí, de hecho, lo que he visto en cuestiones de plantas, sí han eh, propuesto plantas fosforescentes, las alteran para que en la noche se vean iluminadas. Bueno, entonces, en esta tabla les decía que al final están juntas la fluorescencia y la fosforescencia, y en la derecha como fuentes de excitación también tienen varias fuentes. Esto es porque la fluorescencia y la fosforescencia, de hecho, es otra forma de clasificar los fenómenos luminiscentes. Aquí tenemos la clasificación de la luminiscencia, pero tomando en cuenta el tiempo característico que ocurre entre la excitación y la emisión. Ya hemos dicho que la luminiscencia requiere de una excitación. En la excitación el material guarda parte de la energía y posteriormente viene la emisión de luz. Hay un tiempo entre la excitación y la emisión. Entonces, dependiendo de cuánto es ese tiempo,
clasificamos la luminiscencia en fluorescencia o fosforescencia. Noten que aquí en la parte superior aparece foto, radio, quimio, tribo, electro, para indicar que todas esas formas de luminiscencia pueden ser tanto fluorescencia o fosforescencia. El nombre que aparece aquí arriba, el prefijo foto, radio, quimio, se lo daría la fuente de excitación. Pero pueden ser fluorescencia o fosforescencia dependiendo si el tiempo de retraso característico entre excitación y emisión es del orden de 10 a la menos 8 segundos o menos. Entonces lo clasificamos como fluorescencia. Pero si el tiempo característico es del orden o mayor que 10 a la menos 8 segundos, lo clasificamos como fosforescencia. Sobre todo hace unas décadas, pues 10 a la menos 8 segundos era un tiempo que para fines prácticos se podía considerar instantáneo. Entonces, por eso la fluorescencia muchas veces se menciona como si fuera un fenómeno que ocurre simultáneamente a la excitación. Entonces, no es tanto que ocurra simultáneamente, sino que el tiempo característico de retraso entre excitación y emisión es muy corto, ¿no? Menos que 10 a la menos 8 segundos. Pero ahora ya se tiene instrumentación que puede detectar nanosegundos o tiempos un poco más cortos, ¿no? Y en el caso de la fosforescencia, sería emisión que ocurre después de la excitación a tiempos mayores que 10 a la menos 8 segundos. Y la fosforescencia a su vez se divide en fosforescencia de periodo corto o periodo largo. En el caso de periodo corto, el tiempo característico es del orden de 10 a la menos 4 segundos. Ahí estamos casi en el orden de milisegundos, ¿no? Décimas de milisegundos. Y el periodo largo es de ese tiempo, 10 a la menos 4 segundos en adelante. ¿Qué tanto? Pues se considera que la fosforescencia de tiempo largo, sería la que cumpla tiempos característicos de 10 a la menos 4 en adelante. El fenómeno que nos interesa, sobre todo aquí en el curso, es el fenómeno de termoluminiscencia. La termoluminiscencia es un fenómeno fosforescente de periodo largo y además el tiempo característico para el caso de la termoluminiscencia se considera que va del orden de minutos hasta 10 a la 9 años, del orden de 10 a la 9 años. Es decir, que la termoluminiscencia yo puedo excitar el material y luego la puedo medir minutos después. Pero también puedo guardar el material y puedo medirlo días después de que lo excité, o meses, incluso años, ¿no? De hecho, en el caso del fechado, se mide la termoluminiscencia del material, puede ser incluso siglos después de que fue expuesto, ¿no? El límite para la termoluminiscencia técnicamente se considera que es del orden de 10 a los 9 años porque es el tiempo que se estima en que se hace que se formó el sistema solar. Entonces, cualquier material que esté aquí en el sistema solar, que se haya formado con el sistema solar, no podría tener termoluminiscencia almacenada por tiempos mayores que la misma formación del sistema solar, ¿no? Porque la misma temperatura involucrada lo habría eliminado. Y bueno, aquí hay unos detalles importantes. Por ejemplo, estos tiempos característicos tienen como un umbral, 10 a la menos 8 segundos, y en el caso del periodo corto, 10 a la menos 4 segundos. El problema es cuando estamos antes o después de este tiempo o aproximadamente. De hecho, aquí la indicación es menor o aproximadamente, ¿no? 10 a la menos 8 segundos y mayor o aproximadamente 10 a la menos 8 segundos. Es decir, no es algo estricto de que de 10 a la menos 8 segundos hacia abajo es fluorescencia y de 10 a la menos 8 hacia arriba es fosforescencia, ¿no? Entonces, sobre todo en los tiempos que quedan característicos, que quedan justamente cercanos a este valor, puede ser un poco complicado distinguir y asignar una clasificación al fenómeno de luminiscencia, de clasificarlo como fluorescencia o fosforescencia.
Entonces, se tiene que tomar otro criterio, ¿no? Y el criterio que se toma es que en el caso de la fluorescencia se observa que es independiente de la temperatura, mientras que la fosforescencia es un fenómeno que depende fuertemente de la temperatura. Entonces, cuando hay duda de si tenemos un fenómeno fluorescente o fosforescente, se tienen que hacer pruebas para verificar si el fenómeno depende o no de la temperatura. Cuando tenemos un fenómeno en donde la luminiscencia se observa 5 horas después de la excitación, ahí no tenemos ningún problema, ¿no? de distinguir, como es el caso de la termoluminiscencia. Irradio el material y yo puedo tomarme minutos, horas, días, meses incluso, ¿no? para ver el fenómeno de termoluminiscencia. Entonces aquí no habría ninguna duda. Esta es otra clasificación entonces, ¿no? Por el tiempo característico. Ahora, precisamente esta clasificación en términos del tiempo característico entre la excitación y la emisión es lo que llevó al desarrollo de modelos. Bien, siempre lo cuantitativo es lo que nos lleva a la formalización del conocimiento, ¿no? Porque la primera clasificación es cualitativa, pero aquí ya hay una clasificación cuantitativa. Aunque yo tenga tiempos umbrales en donde puede haber ambigüedad cuando estoy justamente alrededor de esos valores, ya al menos tengo un criterio cuantitativo. Y ese criterio cuantitativo me lleva a preguntarme por qué esas cantidades. Entonces, en particular, aquí la pregunta sería ¿por qué hay un retraso aquí mayor que en el caso, en un fenómeno, por qué hay un retraso mayor entre la excitación y emisión que en otros? Y entonces de ahí es donde se empieza a desarrollar la teoría para explicar ese tiempo característico, ese, digamos, parámetro cuantitativo, ¿no? del fenómeno. El primero que propuso una forma de explicar la diferencia entre la fosforescencia y la fluorescencia fue Jablonski, y esto que les muestro aquí tiene que ver con lo que se conoce como diagramas de Jablonski, y lo propuso en 1935. Vean, básicamente aquí tengo en la izquierda una descripción de cómo propone él que ocurre qué ocurre a nivel de estados energéticos para el caso de la fluorescencia y en la derecha para la fosforescencia. Cuando exponemos el material a radiación, bueno, aquí antes de continuar, Jablonski definió esto en general para la fluorescencia y la fosforescencia, y él habla aquí de estados base y estados excitados. Cuando estamos hablando de un sólido, describimos esto mismo, pero en vez del estado base tendríamos la banda de valencia, ¿no? Y lo que sería el estado excitado es lo que en un sólido, digamos, el equivalente sería la banda de conducción. Pero bueno, en los diagramas de Jablonski se refiere a estados individuales, ¿no? Pero ya extrapolándolo a un sólido los cambiaríamos simplemente por las bandas, la banda de valencia y la banda de conducción. Y entonces la diferencia de energía en el caso del sólido sería el band gap. Bueno, entonces cuando irradiamos inicialmente el material, excitamos el sistema de electrones y nos llevamos electrones a un estado excitado. Aquí esa primera etapa ocurre tanto en la fluorescencia que está en la izquierda como en la fosforescencia, que sería el diagrama de la derecha, ¿no? Entonces, esta flecha azul indica que al exponer el material a la excitación, entonces el portador de carga, vamos a hablar de electrones, se va a un estado excitado. Entonces, al estar expuesto a la excitación, se adquirió energía y el sistema electrónico se excitó. Después,
la diferencia entre la fluorescencia y la fosforescencia. Le explica Jablonski en términos de este diagrama diciendo que en el caso de la fluorescencia inmediatamente ocurre la desexcitación para que vuelva el electrón a su estado base. O sea, fue excitado e inmediatamente vuelve al estado base. Cuando regresa al estado base hay emisión de luz y ahí ocurre el fenómeno de luminiscencia. Este sería lo que ocurre en la fluorescencia. Para el caso de la fosforescencia, explicó el retraso, ese tiempo característico observable, diciendo que entre el estado base y el estado excitado hay estados intermedios, estados metaestables en los que cae el electrón. Después de haber sido excitado, después de irse al estado excitado, no regresa al estado base, sino que queda en ese estado metaestable, ¿no? En el caso del sólido, podemos hablar de que los electrones se van, con la excitación, se van a la banda de conducción. Sabemos que la banda de conducción rápidamente se van de ahí y entonces caerían a estos estados, que en el caso del sólido serían estados dentro del gap. Y bueno, hasta aquí en el caso de la fluorescencia ya ocurrió. En el caso de la fosforescencia no ha ocurrido porque la luminiscencia se observa cuando el electrón regresa al estado base, cuando regresara a la banda de valencia en el caso del sólido, ¿no? Entonces, en la primera etapa, excito, el electrón cae aquí y permanece ahí por un tiempo que va a definir el tiempo característico precisamente de retraso en la fosforescencia y fluorescencia. Y entonces, hasta que posteriormente se escapa de ese estado el electrón para entonces sí regresar al estado base y hasta entonces ocurre la emisión. Y el tiempo que tarda entonces el electrón en este estado metaestable es lo que define ese tiempo característico. Ahora, si yo no estimulo al material, ese tiempo puede ser por sí mismo muy largo, ¿no? Pero yo puedo estimular y acelerar ese proceso, que es lo que hago en termoluminiscencia. En termoluminiscencia, ustedes excitan el material con irradiación, tendrían esta etapa, hasta aquí, y podrían ustedes dejar los electrones en esos estados mucho tiempo, pero como ustedes quieren ver el fenómeno, calientan el material y aceleran entonces esta etapa, ¿no? Pero de todas formas ya ocurrió ese retraso. Y bueno, entonces estos diagramas de Jablonski sirven de base para los primeros modelos de la fluorescencia y la fosforescencia. Y pueden notar que básicamente pues es como describimos en términos de los diagramas de banda la termoluminiscencia, ¿no? Estos estados metaestables, metaestables como decir falsamente estable, ¿no? Porque si irradiamos el material, ahí dejamos los electrones atrapados. Por eso se llama también, estos estados se llaman trampas, ¿no? Porque queda el electrón atrapado durante un cierto tiempo. Resulta que yo puedo, si esta trampa tiene un tiempo característico muy, muy grande, por ejemplo de años, entonces yo puedo pensar a corto plazo de que el electrón está ahí de forma estable. Es metaestable porque puede parecer, es falsamente estable, ¿no? O sea que el tiempo que va a tardar en escaparse puede ser prolongado, pero al final de cuentas se va a terminar escapándose cuando pase el tiempo suficiente, ¿no? Por eso es metaestable. Y bueno, Jablonski se refiere aquí a estados individuales, perdón, a electrones individuales. Aquí un electrón sube, regresa y emite luz. Y aquí también. Ya en un sólido,
sabemos que no es un solo electrón el que está haciendo eso, sino que son muchos electrones. Tengo en el sólido un sistema de muchos electrones del orden del número de Avogadro, 10 a la 23. Entonces, cuando ocurre esta excitación, muchos electrones van a la banda de conducción y muchos caen en estados metaestables. Yo puedo observar espontáneamente alguna emisión de luz, dependiendo del valor energético entre el estado excitado y el estado metaestable. O puede ser que no lo observe porque, digamos, las características de la trampa sean tales que el electrón permanece en promedio mucho tiempo ahí. Como en el caso de los sólidos es un efecto colectivo, entonces ese tiempo característico lo que me mide es como un tiempo promedio que van a tardar los electrones para escaparse, es decir, unos se van a liberar antes, otros después, y ese es como un promedio, ¿no? Y cuando se van los electrones de esta trampa y regresan al estado base, es un efecto colectivo también, son muchos electrones los que están regresando al estado base, y entonces yo detecto muchos fotones. Esa sería la fosforescencia en el sólido. Entonces, aunque básicamente aplicamos estos conceptos de Jablonski, los interpretamos colectivamente cuando estamos en el sólido. Les comentaba que esto se conoce también, el estado metaestable, como trampa. Y entonces, un parámetro importante de esta trampa es que sus características o los parámetros que la definen son lo que define el tiempo característico que va a haber de retraso entre la excitación y la emisión. La diferencia de energía entre el estado metaestable y el estado excitado lo vamos a denotar con una E cursiva, ¿no? Y se conoce como profundidad de la trampa o energía de activación. Noten que entre mayor sea esa energía, entonces va a ser más difícil para los electrones liberarse de la trampa. Por eso, a más profundidad de la trampa, entonces los electrones tardan más, permanecen más ahí. Si en cambio esta energía es muy pequeña, entonces se necesita muy poca energía para que los electrones vayan a la banda de conducción y luego se vayan al estado base, ¿no? Por eso podemos observar el fenómeno que conocemos como luminiscencia persistente, que es emisión de luz, aunque no calentemos el material después de que lo irradiamos. Son trampas en donde esta energía es muy pequeña, de manera que la misma energía térmica del ambiente, las vibraciones normales que está teniendo la red, le permiten aumentar la probabilidad de escaparse al electrón. Y entonces se libera muy, muy pronto, ¿no? Y bueno, ya si observo experimentalmente la intensidad de la excitación, aquí en la primera figura, y en la segunda la intensidad de la fluorescencia, y en la tercera la intensidad de la fosforescencia, vería algo como esto, ¿no? Primero tengo un material, lo expongo a una fuente de radiación. La primera figura me dice la intensidad de la irradiación. Entonces, llegado un cierto momento, se enciende la fuente o se abre la fuente y se mantiene irradiando con intensidad constante durante un cierto intervalo de tiempo, el que dura este rectángulo, ¿no? Este pulso. La fluorescencia prácticamente no tiene retraso entre la excitación y la emisión, entonces prácticamente en el momento en que empiezo a excitar, empieza a emitirse la fluorescencia y desaparece en cuanto yo quito la fuente de excitación. Entonces básicamente la forma sería prácticamente igual, ¿no? Salvo pues la diferencia de intensidades entre la intensidad de la fuente de excitación y la de la emisión fluorescente. La fosforescencia se comporta de otra forma. Cuando se empieza a exponer el material, puede empezar a mostrarse
fosforescencia si tengo energías de activación muy pequeñas. Entonces puedo empezar a observar la fosforescencia desde el inicio, pero de una forma creciente, hasta que llega a un máximo, se va a mantener ahí, y cuando quite la fuente, va a empezar a decaer en esta forma. Vamos a ver teóricamente por qué es la forma, esta forma de la curva de fosforescencia al inicio y al final también, y luego en la etapa de saturación. En el caso de la termoluminiscencia, que tenemos como caso particular de la fosforescencia, pues no observamos emisión hasta que calentamos el material. Para observar esto que aparece en el tercer renglón, en el caso de la fosforescencia, necesitamos trampas muy poco profundas. Si las trampas son muy profundas, no vamos a ver nada mientras estamos irradiando, porque tardarían mucho los electrones en escaparse, a menos que, como ocurre en termoluminiscencia, yo le dé calor a la muestra y entonces facilito o acelero el proceso de escape y entonces tengo un pico de emisión termoluminiscente. Bueno, entonces, ¿hay algún comentario o pregunta hasta aquí? Todo claro. Ok, muy bien. Entonces, si usted lo dejamos aquí, entonces les recomiendo que les agregué otro video, ¿no? Que pueden ustedes ver. Es un video como de 12, 13 minutos, que es la luz. Ok, doctor.